queremos hablar de un tema que preocupa muchísimo en nuestro país, el peor momento en términos de delincuencia desde el retorno a la democracia. Así definió los días que estamos viviendo el subsecretario de Prevención del Delito. Vamos a conversar sobre esto esta mañana junto a Daniel Johnson, él es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Hola Natalia, muy buenos días. Polo, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, esta declaración se ramificó rápidamente por todos los medios nacionales. De hecho, tuvimos ayer acá en Tele 13 al subsecretario para consultarle sobre esto mismo. ¿Usted comparte ese diagnóstico? A ver, yo creo que hay que ponerlo en contexto. Hoy día lo que está pasando es que estamos viendo que las cifras de familias victimizadas han aumentado con respecto a lo que teníamos los 2 años anteriores. Pero los 2 años anteriores eran años afectados fuertemente por la pandemia y como la mayor cantidad de delitos ocurren en la vía pública, teníamos menos personas en la vía pública, más personas en las casas, por lo tanto hubo menos robos. Eso hizo bajar las estadísticas de manera muy importante, sobre todo el 2020, el 2021 ya rebotó un poquito y el 2022 en estos primeros meses lo que estamos viendo es un nuevo rebote, pero todavía no sobrepasamos los niveles históricos, todavía estamos en un año relativamente bajo por la pandemia. Y por lo tanto, si comparamos con el año anterior, pareciera un año muy malo porque pareciera estar creciendo enormemente la cantidad de delitos, pero es fundamentalmente porque tuvimos referencia, los 2 años anteriores fueron muy bajos. Ahora, eso no quiere decir que estemos bien porque, por otro lado, los delitos más violentos, como los homicidios principalmente, han aumentado de manera muy importante. Si bien el 2021 bajaron un poquito con respecto al 2020 de nuevo, hasta el 2020 habían acumulado en los últimos 6 años un 70% de crecimiento. Entonces, en violencia, los delitos han aumentado de manera importante, pero en cantidad total los delitos han bajado. Y por lo tanto, decir que es el mejor o el peor momento, la verdad es que es un análisis que tendríamos que profundizar un poco más para entender bien cuánto está afectando a la ciudadanía el delito. Claro, él pone énfasis especialmente en lo que usted decía recién, lo que tiene que ver con el tipo de delitos, particularmente los más violentos, delitos que tienen como consecuencia lesiones o muerte. Particularmente. En ese sentido, ¿cómo se puede describir el momento que estamos viviendo? Porque vemos todas las mañanas portonazos, encerronas, otro tipo de delitos, incluso delitos de ingreso a las casas, ¿no es cierto?, de robos con violencia. ¿Cómo se puede describir justamente este momento? Tal vez en otros términos, a lo mejor no es el peor desde el retorno a la democracia, pero ¿qué características tiene el momento que estamos viviendo? A ver, evidentemente un periodo violento, en que han aumentado la violencia en los delitos, y eso es muy preocupante y algo que nos tenemos que hacer cargo. Ahora, poniendo en contexto también la cantidad de homicidios, cuando nosotros comparamos los homicidios que ocurren en Chile con respecto a los que ocurren en América, en todos los países de América, somos el segundo país con menos homicidios en tasa de todos los países de América. Solo Canadá tiene tasas más bajas de homicidio que nosotros. Pero eso no es algo que nos deba alegrar, porque el vecindario, América, es una zona extremadamente violenta y por lo tanto tenemos tasas de homicidio en los vecinos que son en general altas. Cuando nos comparamos con Europa, con Oceanía, ellos tienen tasas más bajas de homicidio que nosotros. Y por lo tanto, Chile, si bien es un buen alumno con respecto a los compañeros, es un alumno promedio con respecto al mundo, estamos en una tendencia al alza. Y esa tendencia tenemos que hacernos cargo y tenemos que analizar en profundidad qué es lo que está pasando. Y aquí un dato que voy a tratar de explicar. En los últimos, como decía, los últimos 6 años hubo un crecimiento de un 70% de los homicidios, en la tasa de homicidio en Chile. Eso es enorme, un crecimiento gigantesco. Ahora, cuando vemos qué tipo de homicidios, nos damos cuenta que los ingresos al Ministerio Público, las denuncias que se hacen por homicidios, son hoy día mucho más con imputado desconocido. ¿Esto qué quiere decir? Que antes casi más de un 70% de los homicidios que ingresaban al Ministerio Público eran homicidios en que se sabía o se sospechaba ciertamente de quién lo había cometido. Homicidios que tenían que ver con una riña, con violencia intrafamiliar, eran homicidios que el homicidio era el último fin y que dependía de una ira momentánea en que terminaba en un acto homicida. Hoy día esto se dio vuelta y el 40% solamente de los homicidios que entran al Ministerio Público tienen imputado conocido. Entonces significa que son homicidios planificados, que la persona que lo cometió tuvo la oportunidad de esconderse. Entonces son delitos o que están vinculados a otros delitos como un robo con violencia, por ejemplo, que terminó en un homicidio, o lisa y llanamente son homicidios que se planificaron como tal y se cumplieron y la persona pudo ocultarse. Y por lo tanto pensamos que tienen más que ver con crimen organizado, con bandas delictuales, que con estas situaciones anteriores que eran crímenes pasionales por iras momentáneas. Y eso es muy preocupante también. Daniel, y ustedes como experto en el tema de seguridad, ¿ven algún vínculo entre la migración
o la importación de ciertas técnicas con el aumento de la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Especialmente se lo pregunto por la situación que ocurrió hace ya algunas semanas en la macrozona norte. ¿Hay un vínculo en esta comparativa que usted hace incluso antes de la pandemia? Mira, Natalia, es súper buena la pregunta cuando tú hablas de dos cosas. Una cosa es la migración y otra cosa es la importación de fenómenos delictuales. Exacto. En Chile, lo que hemos visto históricamente es que se van importando y el delito muta de una manera extremadamente rápida y se importan características delictuales de otros países muy rápidamente. El mejor ejemplo es el motochorro, que lo importamos de Argentina, y no era que vinieran argentinos a cometer el delito del motochorro en Chile, sino que se importó el delito. Cuando nosotros analizamos las cifras y vemos qué personas están cometiendo delitos y en proporción si cometen más delitos los chilenos o los extranjeros, en general los números dan cuenta de que los extranjeros cometen en proporción a cuántos hay en Chile, mucho menos delitos que los chilenos y que los extranjeros son mucho más victimizados que los chilenos también. Entonces, como que la situación general de base es que no pareciera haber una relación directa entre la cantidad de delitos y la migración y los extranjeros que están entrando al país. Sin embargo, hay delitos transfronterizos que son súper relevantes en el país, que son cuando se traspasan, cuando hay tráfico en realidad. Y hoy día lo que estamos viendo es tráfico de personas, trata de personas también incluso, estamos viendo narcotráfico y todas estas situaciones que no tienen que ver necesariamente con una migración, sino que tienen que ver con delitos transfronterizos que son cometidos por personas que cruzan la frontera, que no necesariamente vienen a residir en nuestro país, evidentemente están generando un problema muy grande. Ahora, no digo que no pueden haber también extranjeros que hayan llegado al país y que también hayan traído algunos fenómenos delictuales directos, pero hay que analizarlo en su contexto completo y por eso les digo, son varios los canales a través de los cuales podemos ver que los fenómenos delictuales en Chile cambian y adoptan características que tenían en otros países. La gran pregunta, Daniel, es obviamente qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar a partir de ahora y que efectivamente generen una reducción en las tasas delictivas en nuestro país? El presidente, en el momento en que asume, él habla, se hace cargo del tema, pero pone el énfasis en las causas más profundas. Habla del tema de la desigualdad, la marginación. ¿Cuál es la mirada que hay que tener efectivamente para lograr resultados en esta materia? Mira, es súper importante eso y la buena noticia, Pablo, es que hay cosas por hacer y que en Chile no las hemos hecho. En Chile hemos duplicado el presupuesto en seguridad y justicia cada 10 años, o sea, eso significa que en seguridad y justicia hemos invertido un 7% anual de aumento, en el fondo. Hemos aumentado un 7% anualmente en promedio el presupuesto en seguridad y justicia. Y las familias victimizadas se mantienen exactamente igual. Y por lo tanto no es que no hayamos puesto recursos, pero los recursos evidentemente los hemos puesto en el lugar donde no tienen resultado. ¿Dónde es eso? En la persecución. Hemos tratado de aumentar las policías, policías que están en temas investigativos, las fiscalías, y hemos tratado de perseguir de una manera más efectiva. Y si bien eso es muy necesario, porque evidentemente si una persona que comete un delito sabe que tiene una probabilidad alta de ser detenido, eso lo puede inhibir de cometer un delito, no es suficiente y no es el lugar donde podemos ser más efectivos. Tenemos que movernos de ese esfuerzo en persecución hacia los dos extremos. Primero, concuerdo con lo que decía el presidente de que hay que enfocar en la prevención y en la prevención temprana. Y esto no se trata porque la sensación en general es como, claro, si terminamos con todos los problemas sociales, probablemente la delincuencia va a disminuir. Y si bien es muy deseable que terminemos con los problemas sociales, para terminar con los delitos tenemos que identificar factores de riesgo de inicio de conductas delictuales. ¿Y cuáles son estos? Deserción escolar, con consumo problemático de alcohol y drogas, pares criminógenos, hijos de papás que están privados de libertad. En general, esos factores los vemos concentrados en las personas que empiezan a cometer delitos. Y por lo tanto, conocemos quiénes tienen factores de riesgo. Aquí no se trata de estigmatizar a la población, todo lo contrario, se trata de apoyar a los sectores que tienen concentración de estos factores de riesgo que los pueden hacer iniciar conductas delictuales con programas sociales que se encarguen de esas características. No es pegarle al saco, sino que es un trabajo más bien de acupuntura, identificar población que concentra factores de riesgo para trabajar con ellos y poder generar factores protectores que prevengan el inicio de carreras delictuales. Y en el otro extremo es la reinserción. Cuando nosotros condenamos a una persona, conocemos toda su historia, sabemos qué delito cometió, podemos investigar a ciencia cierta cuáles fueron las causas que llevaron a esa persona a cometer ese delito y por lo tanto podemos trabajar con ellos para que no vuelvan a cometer un delito. Pero en Chile, cuando se habla de esta puerta giratoria, que es una caricatura realmente no buena, no muy feliz, pero lo que quiere mostrar es eso, es que como que mostraba
que las personas volvían a salir. El problema no es que vuelvan a salir, el problema es que cuando salen de nuevo no hemos hecho ningún trabajo para que esas personas no tengan las condiciones para no volver a delinquir. Al contrario, en las cárceles los encerramos junto con los mismos pares criminógenos que tenían afuera, se concentran patrones delictuales también ahí, hay aprendizaje de conductas delictuales y por lo tanto no hacemos el trabajo de reinserción que podría evitar que esas personas vuelvan a cometer delitos y podría ser muy efectivo. Entonces, por lo que hay que hacer, no salir, pero no concentrar más esfuerzos en la persecución o solo en la persecución y movernos hacia los extremos, prevención temprana y reinserción, trabajando las condiciones que hicieron que una persona iniciara una carrera delictual. Daniel, dentro de las propuestas que hace el subsecretario está reforzar la seguridad privada, entendiendo que la seguridad pública, carabineros, en fin, no da abasto con este tipo de hechos por la cantidad y por la violencia que tienen. ¿Está usted de acuerdo con eso? Uno, no sé, puede ir a algún lugar, ve que hay efectivamente guardias privados, pero no siempre parecieran estar capacitados. ¿Es un punto importante al que hay que trabajar, la seguridad privada, ante también el otro escenario que cada vez, por ejemplo, en Carabineros menos personas se inscriben para pertenecer a la institución? A ver, efectivamente lo que se piensa es que hay personas, que hay instituciones o hay ciertas actividades que generan condiciones riesgosas. Por ejemplo, se habla de los estadios, se habla de los malls, entonces cuando se piensa en esos lugares, que es una actividad comercial, o deportiva en algunos casos, que genera una condición de riesgo, que cómo se traspasa el control de ese riesgo a esas mismas instituciones. Y por eso se ha pensado que la seguridad privada puede ser un actor relevante en esos espacios privados en los cuales solo hacen una labor más bien disuasiva de ciertas comisiones de ciertos delitos, y eso sí puede ser razonable. Pero pensar en que es un complemento a la acción policial directa, a la función que hace Carabineros en la calle, por supuesto que no. Lo que necesitamos son policías extremadamente bien preparadas. Los casos que hemos visto de problemas en la acción policial en el último tiempo tienen mucho que ver con el nivel de preparación que tienen nuestras policías y que tenemos que profundizarlo. Y por lo tanto pensar en que pudieran haber otras personas que pudieran no tener la preparación cumpliendo funciones policiales puede ser un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Principalmente estudiar cuáles son las funciones que hace la policía hoy día y Carabineros de Chile en particular, que son la mayor cantidad de efectivos que tenemos en el país, para ver cuáles son realmente útiles y cuáles no aportan valor. Carabineros hoy día, y esto es una realidad, si uno va a una comisaría, uno ve que entra un turno nuevo y vienen con su carta de situación, que es el documento a través del cual saben todas las acciones que tienen que hacer durante el día, y ese documento viene absolutamente lleno de que tienen que hacer, no sé, entregar una citación a un juzgado, que tienen que ir a controlar alguna medida preventiva, bueno, que eso puede ser útil, que tienen que acompañar a una persona que se está haciendo un alcotest porque tuvo un accidente bajo la influencia del alcohol. Son muchas actividades que ya vienen previamente establecidas y por lo tanto tiempo para ir a patrullar. Lo que uno querría que en los barrios, en las plazas, en las calles de la familia, en las estaciones de metro, uno ver más policías ejerciendo una labor preventiva a través del patrullaje, eso es prácticamente imposible hoy día por la cantidad de funciones que tiene que cumplir Carabineros y que no da abasto para cumplirlas. Claro. Entonces, tenemos que revisar no solo la cantidad de Carabineros y cómo los aumentamos, sino tenemos que revisar cuáles funciones son efectivamente útiles y concentrar la labor policial en ellas, liberándolo de otras funciones en que realmente podrían hacer otras personas y que no aportan valor. Bueno, sin duda es un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía y que las actuales autoridades tienen mucho por hacer. Muchas gracias, Daniel, por toda esta entrevista. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.